Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido una vez más a una transmisión más de nuestra iglesia al aire, Tabernáculo Bíblico Bautista Nuevo Cuscatlán. Estamos estudiando los frutos del Espíritu, importante en la vida cristiana para cada uno de las personas que conformamos la iglesia. Debemos aplicar cada uno de estos frutos, debemos procurar aplicar estos frutos en nuestras vidas. Como hemos estado estudiando, todos tenemos estos frutos por medio del Espíritu Santo y debemos procurar aplicarlos. Vamos a estudiar o vamos a iniciar nuestro estudio en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Ahí vamos a iniciar nuestro estudio en esta hora. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y hoy nos toca estudiar el fruto de la templanza. La templanza. Recordemos que son 9 frutos los que tenemos, de acuerdo al libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a regresar al libro de Gálatas, pero vamos a iniciar nuestro estudio en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, que nos permites poder compartir tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando a los corazones, Señor, que van a escuchar este mensaje. Sabemos que tu palabra no regresa vacía. Sabemos que en todo tiempo y en todo momento tú estás atento a nosotros, Señor. Tú estás pendiente de nosotros. Nunca escapamos a tu control. Y te pido, Señor, para aquellas personas que no te conocen, que seas tú guiando sus corazones, guiando sus pensamientos y sobre todo, Señor, que puedan rendir sus vidas a ti. Te pido, Padre, en esta hora que seas tú llevando el mensaje, que seas tú, Señor, a través de mi persona, llevando un mensaje de ánimo, de aliento, de exhortación, porque sabemos, Señor, que como cuerpo de Cristo necesitamos estar llenos, Señor, de conocimiento de tu palabra. Sabemos también, Señor, que los frutos nos los has dado para que podamos tener una vida cristiana plena, una vida cristiana llena, Señor, para poder bendecirte a ti en todo tiempo con cada una de nuestras acciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Se va a preguntar usted por qué nosotros hemos ido ahorita a Timoteo y hemos hablado acerca de lo que Dios nos da a través del Espíritu. Dice en 2 Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos hemos ido acá porque la templanza no es más que el dominio propio que cada uno de nosotros debe de aplicar en la vida cristiana. Y ya vamos a ver a qué dominio propio nos referimos. Probablemente a muchos de nosotros tenemos aspectos en nuestras vidas que están fuera de control. Algunos podrán ser aspectos de carácter, por ejemplo. Algunos podrán tener problemas en lo económico, pero ¿por qué? Porque no pueden controlar la compulsión que puedan tener de ir a gastar el dinero, de ir a comprar cosas que no necesitan, de ir a endeudarse sin necesidad. Eso es falta de control en la vida de un creyente. También puede haber falta de control en las relaciones con otras personas. Puede haber falta de control en las actitudes, falta de control en hábitos que uno tiene, falta de control en chismes, ¿verdad? Muchas iglesias han tenido este problema de que el chambre es uno de los factores que muchas veces minan la iglesia, destruyen a la iglesia. Y nosotros debemos debemos de luchar cada día de nuestras vidas por estar dominando, podemos decir, cada uno de estos aspectos negativos. Es así que el control es importante que nosotros lo apliquemos. Entonces, el dominio propio. Templanza es igual a dominio propio. ¿Qué significa entonces? Que el dominio propio es un fruto que me da y la palabra no se contradice. El Espíritu Santo nos da ese fruto. Y dice aquí entonces, leímos de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Es el Espíritu Santo quien hace que cada uno de nosotros tenga ese poder, que cada uno de nosotros tenga ese dominio propio, que cada uno de nosotros tenga ese amor que es necesario. Vimos en Gálatas que el primer fruto del Espíritu es el amor. Sin el amor, a la base de cada uno de los frutos, es difícil que como cristianos podamos desarrollar en nuestras vidas cada uno de esos frutos. Por eso es que la palabra, como les digo acá, no se contradice en ninguna manera. Entonces, veamos cuál es el concepto de templanza. La templanza, o el dominio propio, ¿verdad? Como lo acabamos de mencionar, es la cualidad que tiene el cristiano
a través del Espíritu Santo para controlar todas aquellas emociones o aspectos en la vida o emociones naturales que tenemos también como personas, de tal manera que esas emociones o esos aspectos en nuestras vidas nos alejan de Dios. Entonces, repetimos, la templanza es la cualidad que tiene el cristiano a través del Espíritu Santo para controlar todas aquellas emociones naturales o aspectos en nuestras vidas que nos aleja de Dios. Es así que para poder ser disciplinados en cada una de las áreas de nuestras vidas, debemos recurrir al dominio propio. Recuerde que una disciplina, a medida que cada uno de nosotros vayamos aplicando buenas prácticas, buenas costumbres, eso se hace disciplina. Por ejemplo, alguien me puede decir, mire, pero a mí me cuesta, por ejemplo, levantarme temprano en la mañana. Eso es una disciplina que nosotros debemos de desarrollar. Probablemente no todos tenemos esa disciplina o esa costumbre. Ambas cosas van a la par. Pero una de las características del ser humano es que nos adaptamos fácilmente a cualquier cambio que se genere. Eso se llama resiliencia. Nosotros nos adaptamos a cualquier cambio que se genere. Si es necesario levantarse temprano, nosotros, los seres humanos, se adaptan a levantarse temprano. Si es necesario dormir más noche, nosotros los seres humanos nos adaptamos a dormir más noche. Por ejemplo, cuando una persona viaja a otro país, hay cambios de horario. Entonces se siente muchas veces ese cambio de horario. ¿Por qué? Porque tal vez en otro país son las 8 de la noche y aquí son las 2 de la tarde, donde usted, en su ambiente normal, donde usted está acostumbrado, no tiene sueño. Pero es fácil después con el tiempo adaptarse a ese nuevo horario. Y esa es una característica de los seres humanos, de tal manera que con un apoyo, ¿verdad? En este caso, el dominio propio, esa disciplina, nosotros la podemos desarrollar fácilmente a través de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, en cada una de las áreas de nuestras vidas, nosotros podemos desarrollar diversas disciplinas, ¿verdad? En beneficio de nosotros como creyentes, en beneficio de estar en armonía con Dios. Para poner una ilustración de lo que vamos a estudiar ahorita, cuando usted, por ejemplo, si usted tuviese una olla de presión y usted compra una olla de presión y usted cose frijoles, por ejemplo, en esa olla, en esas ollas normalmente uno tiene que tener un tiempo determinado para poder o esperar que los frijoles ya estén listos. ¿Qué sucede si usted se pasa del tiempo requerido para que se apague esa olla? Si usted no apaga esa olla en el tiempo requerido, 30 minutos, pueden ser 50 minutos, pero si usted se pasa de ese tiempo, lo que va a suceder es que esa olla va a explotar. Va a suceder que esa olla va a expulsar, pues se llama presión. Va a expulsar todo lo que tenga ahí. Entonces, cuando eso sucede, muchas veces queda tan sucio, tan desparramado todos los frijoles, que muchas veces llega hasta el techo de su casa, o al cielo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y han habido casos de que las personas han pasado años con esa mancha en el techo, de tanta presión con la que explotó esa olla, que esa suciedad que quedó en el techo se tardan años en poder sacarla. Hagamos de caso que la olla de presión son todos aquellos aspectos negativos en nuestras vidas que incluso lo vamos a relacionar con las obras de la carne. Hagamos de caso que es eso. ¿Qué pasa cuando eso explota? ¿Qué pasa cuando esa olla de presión, que es esas obras de la carne, explotan en nuestra vida? Quedan las consecuencias, queda el daño en cada uno de nosotros, que pueden durar años, pueden durar días, puede durar quizás toda la vida de una persona, producto de las malas decisiones que se toman. Es ahí que es importante que nosotros podamos aplicar el dominio propio en cada una de las áreas de nuestras vidas. Muchas veces luchamos, ¿verdad? Como cristianos, luchamos para que no estemos en completa sumisión de Dios. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos estar en sumisión de Dios, porque es la única forma en que nosotros vamos a poder escuchar lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es la única forma en que nosotros vamos a poder aplicar la obediencia que Él nos demanda. Es la única forma en que nosotros podemos aplicar o podamos hacer la voluntad que Él nos demanda en cada una de nuestras acciones y en nuestra vida. Es ahí que para que nosotros podamos desarrollar el dominio propio, es necesario que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos guíe
dejemos que el Espíritu Santo nos dirija, dejemos que el Espíritu Santo tome control de cada una de las decisiones que vamos a tomar. Es ahí que si nosotros luchamos por querer controlar nuestra vida, fíjense bien, si nosotros luchamos por querer controlar cada una de las partes o aspectos de nuestra vida, lo que vamos a lograr es tener estrés, tener ansiedad, tener esa lucha, ese desacuerdo con Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo, es responsabilidad de cada creyente que lo cumplamos. Si no estamos seguros, debemos de preguntar y preguntar y preguntar hasta tener la seguridad, porque en nosotros debe estar el agradar a Dios en primera instancia, no en agradar nuestras emociones, no en agradar la carne, ¿verdad? Porque como cristianos, si bien es cierto, el Espíritu Santo mora en nosotros y estamos bajo su control, pero también es cierto que las emociones naturales que tenemos están ahí presentes. Por eso Pablo decía de que este cuerpo todavía es corruptible por causa del pecado y que tenemos que diariamente luchar, es una batalla que todos los días nosotros tenemos que hacer para que el Espíritu Santo controle y doblegue todas las obras de la carne. Es así que si nosotros permitimos que nuestros deseos o impulsos nos controlen, entonces nos privamos de la paz, del gozo del Señor, del descanso que muchos necesitamos. Por eso les digo lo contrario. Si yo lucho todos los días por tratar de que mis emociones controlen mi vida, entonces voy a estar en oposición para con Dios. Pero si yo vengo y digo, quiero entregar mi vida al Señor, yo dejo al dominio de Dios que controle todas mis emociones, todas mis acciones, pues entonces lo que vamos a lograr es tener el gozo, tener un descanso y tener la paz de Dios en nosotros. Ya estudiamos el gozo como fruto del Espíritu. Ya estudiamos la paciencia también como fruto del Espíritu. Recordemos que el gozo es uno de los aspectos que nosotros perdemos siempre y cuando nosotros queramos disfrutar, si por decirlo así, de todos aquellos aspectos que nos dan felicidad, entre comillas, ¿verdad?, en el mundo. Recuérdese que la diferencia entre felicidad y gozo es que la felicidad es temporal porque es dada por diversas circunstancias que nosotros tenemos, pero normalmente son aspectos materiales. Pero el gozo del Señor, hemos dicho que es eterno. El gozo no es para un ratito. Y el gozo del Señor resulta que es que no importa la circunstancia en que nosotros nos encontremos, el gozo del Señor nos permite disfrutar de nuestra vida a pesar de las circunstancias que nosotros tenemos. Ahora bien, nosotros debemos luchar con algunos de estos deseos. Por ejemplo, algunas personas luchan por ser aceptadas, por ejemplo. Por ejemplo, aceptación. Hay personas que luchan por ser aceptados en grupos de personas donde no caben. Es así que como hay muchas personas, resulta de que se endeudan, por ejemplo, porque quieren las personas tratar de vivir de una manera que no son. Hay personas que se endeudan con tal de vivir en un ambiente de personas que tal vez las otras personas sí tienen dinero, pero tal vez uno no tiene. Eso significa de que al tener esta situación es una lucha diaria por tratar de ser aceptados por personas que deberíamos de apartarnos, porque es un ambiente en el que no podemos estar. Luego, los placeres del mundo. Los placeres del mundo. Resulta que muchas personas les hace sentir bien estar disfrutando de aspectos temporales. Por ejemplo, hay personas que les gusta ir a ¿qué? Los invitan a tomar, los invitan a lugares donde no deberían de estar, y eso le llamamos placeres del mundo. Porque resulta de que en esos lugares, según las personas, van a sacar todo aquello que les está afectando, esos malos recuerdos, esos malos sentimientos. Pero resulta que los placeres del mundo, si nosotros dejamos que esos placeres nos dominen, pues eso nos aleja de Dios, nos va alejando de Dios. Y eso es de los aspectos que como hijos de Dios debemos evitar. Luego, la notoriedad y la fama. Por ejemplo, ahí vemos nosotros en redes sociales que muchas personas quieren ser influencers, se llaman, ¿verdad? Personas influyentes. Nosotros debemos entender de que la notoriedad y la fama es algo temporal también. Que muchas veces hacen cosas que hasta personas han muerto por tratar de hacer aquellas cosas que para otros pueden ser imposibles.
Pero estas personas se han arriesgado por tratar de tener fama un ratito y resulta que han muerto por ello, a un alto costo, el costo en este caso, su vida misma, con tal de lograr una fama que es temporal. Porque yo me pregunto, ¿y estas personas cuando ya tengan 50, 60 años podrán seguir haciendo lo que están haciendo ahorita? ¿Y qué habrán logrado en todo ese tiempo? Mientras tanto, sus vidas alejadas de Dios completamente. Hay personas que buscan la felicidad a costa de todo, haciendo cualquier cosa. La pregunta es, ¿está dispuesto a ser feliz, pero como es, con lo que tiene, como Dios lo ha creado? Hay programas que incluso le rinden culto al cuerpo a las personas. ¿Por qué? Porque buscan la manera de ser incluso atractivas a otras personas. De tal manera que se pasan haciendo operaciones para parecerse a personas que tal vez son temporalmente famosos. Entonces la pregunta es, ¿ha dejado de ser ha dejado de aceptar esta persona, de ser como Dios lo ha creado? Entonces, como hijos de Dios, nosotros debemos cambiar estas cosas. No debemos permitir que los aspectos del mundo la controlen a mí. No debemos permitir eso. Y de eso se trata la templanza como fruto del Espíritu. Dominar cualquier deseo que la carne me ofrece. Yo debo tener la capacidad de poder controlarla, pero en el Espíritu. Luego, el control. Hay muchas personas que tratan de tener autoridad para controlar muchas cosas dentro de su vida, ¿verdad? Por ejemplo, en su trabajo le gustaría tener autoridad para tener el control total de lo que hace en su trabajo. En su casa le gustaría tener el control total de lo que hace en su casa. Muchas veces en las familias se da el problema de las disensiones, se da el problema de los pleitos, enojos, iras en los matrimonios, por ejemplo, ¿a causa de qué? Que uno solo quiere tener el control de todo. Y eso no puede ser. En un matrimonio debe existir diálogo. Por eso se llama matrimonio, ¿verdad? O sea, ambos se ponen de acuerdo, las decisiones son de ambos. Los efectos les afectan a los dos, afectan a la familia completa. Por lo tanto, muchos pelean por el control. Y vemos que también eso es un fruto de la carne. También eso es un problema de la carne. ¿Quién nos va a ayudar a tener eso? A poder evitar esto, el dominio propio, la templanza como tal. Y por último, un punto más que todos debemos de tratar de luchar toda nuestra vida es la aceptación propia. Pues esto es interesante, ¿no? Resulta que las personas que tienen cabello colocho quieren tener pelo liso. Los que tienen pelo largo quieren tenerlo corto. Los de pelo corto quieren tenerlos largos. Los delgados quieren ser gordos y los gordos delgados. Los altos quieren ser pequeños y los pequeños altos. Total, nadie está de acuerdo cómo está. Nadie está de acuerdo en su apariencia. Muchos quisieran ser como son otros. Yo les digo algo. Nosotros debemos aceptar a nosotros mismos como Dios nos formó. Por algo nos creó así. Por algo nos formó de esa manera. Por esa razón es que les dije al principio, mientras más luchemos de ir en contra de lo que Dios nos ha permitido ser, de ir en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vamos a vivir en estrés, vamos a vivir en ansiedad, vamos a querer cambiar aquello que no está en nuestras manos, vamos a querer cambiar aquellas cosas que Dios nos ha creado así para algo. De tal manera que al aceptarnos nosotros como somos, al tratar de vivir a la manera de Dios, cada uno de nuestros días, nosotros vamos a ser diferentes personas. Entonces, veamos ahora la carne contra el espíritu. ¿Por qué es importante esto? Llegamos a entender esto, usted me va a entender más fácil el por qué razón estamos hablando del dominio propio. Va a entender más fácil el por qué nosotros debemos de luchar todos los días por aplicar un control a las obras de la carne. Entonces, el dominio propio implica pensar y actuar en las posibles consecuencias que nosotros podemos tener. Veamos las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Vamos a ver los contrastes entre las obras de la carne y lo que es el espíritu. Dice la Biblia en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí hemos leído 17 obras de la carne. 17 obras de la carne. Y luego incluso dice, y cosas semejantes a estas.
Eso quiere decir que pueden haber muchos más. La Biblia en este caso, nosotros decimos o explicamos que no es exhaustiva en cuanto a la explicación que hace. No es exhaustiva, sino que pone ejemplos que son bien claros y encierra todo lo demás que siempre es una obra de la carne, lo encierra en y cosas semejantes a estas. De tal manera que si nosotros como hijos de Dios estamos, por ejemplo, en idolatría, estamos en enemistades, cosas tan sencillas que alguien puede decir, no practico ninguna obra de la carne, con solo practicar la enemistad, con solo generar disensión entre su misma familia. Hay personas que van a donde un hermano probablemente, entre hermanos, ¿verdad? Van y dicen, mira aquel que otro hermano, ¿verdad? Ha andado hablando mal de ti. ¿Qué están haciendo ahí? Generando disensión entre los hermanos. Cosas que no deberían de suceder dentro de la familia cristiana, pero sucede, lastimosamente se da. Hermanos dentro de la iglesia que se ponen en mal entre ellos mismos. Cosas que se dan en los trabajos. Personas que a costa de poner en mal a otro, quieren lograr tener un ascenso. Quieren lograr llegar a un puesto de trabajo más alto con un mejor salario, pero a costa de ¿qué? A través del uso de la lengua. Esos son chambres, porque muchas veces resulta que no son así las cosas. Entonces, como hijos de Dios no estamos sujetos a decir, yo no voy a pasar eso, yo no voy a practicar esas cosas. ¿Cómo no? Todos los días estamos sujetos a practicar estas obras de la carne, o a que sucedan estas obras de la carne. Pero ahora bien, para poder entender este texto que acabamos de leer, del 5:19 al 21, es importante entender algo. Dice que los que practican tales cosas, y esa es la palabra clave para entender estos versículos, el practicar estas cosas. Probablemente yo cometa un error y yo diga, porque le conté indebidamente a alguien algo que no tenía que decir, le generé un pleito. Tal vez yo le puedo decir, mire, vaya a Dios, órele, pídale perdón por lo que hizo y ahí nomás. Pero no es aquello que usted le fascina hacer eso, le gusta hacer eso, y todos los días anda buscando a quien dañar. Eso ya entra en esta categoría. Si a mí me gusta hacer eso, si a mí me gusta andar buscando generar pleito entre las personas, y eso se hace común en mi vida, entonces ahí entra en esta categoría, aunque usted sea cristiano. Pero si yo eventualmente caí en una situación de esta sin premeditadamente pensarlo, sin ir con aquella mala intención de decir hoy voy a generar un pleito aquí, entonces esa es otra cosa, ¿verdad? Lo importante aquí que debemos entender es que esto es para aquellas personas que practican esto, que viven de esta forma, aman el pecado. Recuérdese que si usted se ha arrepentido, el arrepentimiento, en palabras sencillas, es darle la espalda al pecado y volverse a Dios, pero caminar hacia Dios, con el objetivo de llegar hacia Él. No simplemente darle espalda al pecado. De nada me sirve a mí dejar el pecado, pero no camino hacia Dios. Yo debo de luchar día con día por caminar hacia Dios y alejarme del pecado. Ese debe ser la meta de todo creyente. Dejar el pecado y caminar hacia Dios. Pero muchos creyentes están viviendo de una forma en que dicen, no, si Dios me perdona todo. Dios tiene misericordia, claro que la tiene. Dios tiene gracia para con nosotros, claro que la tiene. Pero muchas personas se agarran de eso para vivir una vida en la cual practican las obras de la carne. Déjeme decirle que eso es todo lo contrario. Aquí le está diciendo que no heredarán el reino de Dios. Significa que si estas personas a través de la vida cristiana que llevan piensan que Dios va a pasar por alto todo eso, pues no es así. Eso no funciona así. Recuérdense que la Biblia, ya lo vamos a leer, dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Los que creen que estamos burlando a Dios somos nosotros. Pero la palabra nos enseña que Dios no puede ser burlado. Así es de que las personas cristianas que continúan viviendo de esta forma, lo que yo siempre digo es, yo no le puedo decir que no es salvo. A nadie le puedo decir, usted no es salvo. Pero sí le puedo decir, revise si en verdad usted es salvo. A la luz de la palabra. Revise si en verdad usted tiene un arrepentimiento genuino. Revise de verdad si usted ha nacido de nuevo. Porque si no ha nacido de nuevo, pues hay un problema serio. Recuérdese que usted se está jugando el ir al infierno o el vivir una vida eterna en el Señor, o el vivir una eternidad en el cielo con Dios. Caso contrario, nosotros debemos día con día luchar por vivir como Dios nos manda a través de las obras del Espíritu. Ahora repasemos lo que son las obras del Espíritu. Dice la palabra siempre en el 5:22 de Gálatas
que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es lo que estamos estudiando ahorita. Ahora, ¿por qué es importante estudiar también los frutos del Espíritu, como estamos haciendo? Que el dominio propio corresponde a este día. Recuérdese que Pablo, como contexto inmediato, está explicando acerca de la libertad que el creyente ha recibido por el sacrificio de Cristo. Por eso es que esto es importante que entendamos que es para todo creyente. Toda persona que es inconversa no puede hacer esto, porque necesita el Espíritu Santo en sus vidas para poder recibir cada uno de estos frutos y poder desarrollarlos en la vida diaria. Entonces, ¿por qué Pablo está explicando acerca de la libertad? Porque le está diciendo, si bien es cierto, somos libres de la ley, le dice, aunque la ley no ha sido abolida, la ley continúa vigente, pero de otra manera en el Nuevo Testamento, pero siempre esos preceptos están vivos todavía. Él les dice, no usen la libertad que han recibido por el sacrificio de Cristo en sus vidas para vivir de una manera desordenada, para vivir de una manera apasionada su vida, ¿verdad? En cosas que no debe de apasionarse. Nosotros podemos apasionarnos en nuestro servicio, podemos apasionarnos en agradar a Dios, podemos apasionarnos en amar a nuestro prójimo, pero no apasionarnos en las cosas que nos alejan de Dios. Por eso dije que Dios es grande en misericordia, claro, pero no por eso yo voy a seguir viviendo o ir a tener una vida en la carne. No, debemos luchar todos los días por dominar la carne. Entonces, estas son características, lo que acabamos de leer, ¿verdad? La mansedumbre, la templanza, son características de las obras del Espíritu Santo. Y aquellos que tenemos estas cualidades, fíjense bien, nosotros debemos de luchar día a día porque estas cosas se vean en nosotros. ¿Sabe usted que estas características, como que nosotros llamamos frutos del Espíritu, son características de Jesús? De tal manera de que nosotros en nuestras vidas podemos diariamente mostrar esto a los demás, y a eso nosotros le llamamos testimonio. El testimonio en todo creyente es importante, que cuide su testimonio. El testimonio debe hablar por sí solo de que usted es un verdadero cristiano. No es válido y no es correcto que aquellos que piensan que pueden ir a la iglesia, pueden ser buenos servidores, incluyéndonos a nosotros como pastores, no podemos pensar que por el hecho de solo servir, nosotros ya estamos exentos a no cometer faltas, o que si cometemos faltas nadie se va a dar cuenta, o que si cometemos o hacemos estas obras de la carne, Dios no se va a dar cuenta. No podemos decir eso. Recuérdense que Israel pensaba de que eran salvos solamente porque eran descendientes de Abraham. Israel pensaba que por tener el templo en su ciudad, ellos ya eran salvos y no tenían necesidad de más otra cosa. Pero la palabra no nos enseña eso. Por eso decía de que debemos luchar día a día contra el pecado. Debemos luchar todos los días con dar la espalda al pecado. Y debemos de vivir comprometidos a obedecer a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Por eso es que a medida que nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu se va notando, se va reflejando en nosotros. Y alcanzamos aquellas bendiciones que tienen preparadas para nosotros. Hay muchas personas que viven de una manera de que ellos dicen, ¿y por qué yo nunca soy bendecido? ¿Por qué Dios a mí no me prospera? La verdad es que tenemos la responsabilidad de buscar el por qué razón nosotros no recibimos bendición si es que estamos así. Tenemos que tener la capacidad y la voluntad de ir al Señor a buscar su rostro y decir, Señor, ¿qué debo cambiar? ¿Qué debo entregar? Porque no estoy recibiendo bendiciones. Y si estoy recibiendo disciplina de parte de Dios, yo debería ir a buscar y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo mal para que yo no reciba bendiciones que tú tienes para mí? Entonces, toda persona que no pueda reflejar el fruto del Espíritu, hay algo que revisar. ¿Estamos siendo desobedientes con Dios? ¿Estamos viviendo una vida cómoda en la cual nosotros queremos vivir a nuestra manera y no vivir bajo la obediencia de Dios? ¿No vivir haciendo la voluntad de Dios? Entonces ahí comienzan nuestras batallas. Nuestras batallas comienzan deseando hacer lo correcto. Ahí comienza. Pero de pronto hay algo que lo empuja a usted y que le dice que hacer lo malo o hacer lo incorrecto, que serían las obras de la carne, que no hay ningún problema. Recuérdense que en el Edén, Dios le dio instrucciones a Adán. Pero Eva fue engañada por la serpiente, dicen las palabras. ¿A dónde entró entonces ese deseo de comer ese fruto? Por los ojos, por los sentidos.
Entonces nosotros debemos estar diariamente en atención a los sentidos, lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que tocamos, incluso lo que olemos. Porque a través de esos sentidos puede entrar el mal deseo en la persona. De tal manera que ahí comienza una lucha diaria. Por eso decimos que es una batalla muchas veces de carácter espiritual, porque es en el interior del ser humano. El Espíritu Santo que lo guía le dice a usted, haz lo correcto. Pero de pronto hay algo que le está diciendo, no, si no hay problema. Tomate una cerveza que no pasa nada. Fumate un cigarro que no pasa nada. El problema es que tal vez uno no le va a hacer daño. El problema es que se acostumbra. De pronto ya no es una cerveza, sino que son 2, 3, 4, 5, hasta que ya le encontramos en la calle el hermano, ¿va? Tirado al suelo. Ese es el problema. Esa es la lucha diaria que todo creyente debe tener. Y entonces debería entender el cristiano que es necesario rendir nuestras vidas al Señor y confesar cada una de nuestras faltas a Él, confesar nuestros pecados a Él. Maravilloso que está en la primera carta de Juan, que nosotros todavía tenemos acceso. Nosotros podemos llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, estoy viviendo de una manera que no es agradable a ti. En primera instancia, recuerde que como hijos de Dios debemos vivir una vida que agrade a Dios, no que agrade a otra persona, porque probablemente otra persona me podrá decir o me podrá aconsejar o me podrá pedir que haga cosas que vayan en contra de Dios. Y nosotros debemos estar atentos, y esa es la templanza, debemos estar atentos a poder decir no. Podemos estar atentos. Yo me recuerdo que hace muchos años hubo un sermón que no se me olvida hasta el día de ahora, que con esas dos palabras usted se puede jugar muchas cosas en su vida, con decir sí o con decir no, dependiendo de lo que le están pidiendo. Muchas veces debemos decir no a aquellas cosas que nos alejan de Dios y a aquellas cosas que ya estamos sabedores, que vamos a tener consecuencias dañinas para nosotros y probablemente consecuencias eternas, ¿verdad? Consecuencias para toda su vida. Pero debemos decir sí a aspectos como este, a un llamado en el cual se nos dice, viva su vida conforme a la palabra, viva su vida conforme a las instrucciones que Dios nos ha dado a través de su palabra. Tal vez alguien me pueda decir, no es que yo no puedo, es que a mí me cuesta. Por eso tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, para que tengamos la capacidad de renunciar al pecado que esclaviza. Recuérdese que el pecado esclaviza. El ejemplo que les estoy poniendo, podrá ser un cigarro al principio, pero de pronto es una caja al día. Esa es una esclavitud del pecado en la vida de todo creyente. Y recuérdese que cuando el libro romano nos enseña de que una vez que nosotros venimos al Señor, ya el pecado no tiene la facultad de esclavizarnos, sí de influenciarnos, sí de que nosotros podamos sentir de que busquemos hacer lo malo. Esa es la influencia del pecado. Pero esta es la contraparte que yo les enseño en esta tarde, en esta noche, que es el dominio propio. Ese incentivo de buscar hacer lo malo lo voy a poder tener. Y eso que me empuje a buscar hacer lo malo lo puedo tener. Pero también tengo al Espíritu Santo que me permite tener ese fruto de la templanza, ese fruto de dominar aquello que me puede afectar. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos lograr entonces tener un dominio propio? Yo le voy a enseñar esta noche cómo nosotros podemos tener un dominio propio. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ya explicamos entonces que la templanza, que es un fruto del Espíritu, que es el dominio propio, ¿verdad? Templanza es igual a dominio propio. Ya explicamos que el dominio, el dominio es este. El dominio propio es una palabra compuesta que significa tener una mente segura. Eso significa, dominio propio es tener una mente segura, disciplinada y que tenga la capacidad de controlar cada una de las circunstancias o situaciones que se presentan en su vida. Pero es tener una mente segura. Esto está amarrado también a que la vida de todo creyente debe de ser basada en convicciones y convicciones que se fundamenten y se basen en la Biblia. Bien, Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en primera instancia es pensar en todas estas cosas positivas,
pensar en todo esto, bueno y lo verdadero, dice, lo justo, lo puro, lo amable. En eso debemos pensar. ¿Para qué? Para tener una mente segura. Por ejemplo, usted me va a decir, mire, el ir en contra de, el ir en contra de Dios, el ir en contra de sus mandamientos, la desobediencia, ¿será justo? ¿Aplicamos nuestra justicia ante Dios con eso, con nuestras acciones así? Entonces, no. Usted va a llegar a la conclusión que no. Es cierto que Dios me puede bendecir, aunque yo ande viviendo mal, pero tarde o temprano voy a pagar consecuencias. Entonces, ¿es verdadero eso? Yo no debo de vivir bajo ilusiones. No debo de vivir una vida de vanidad, que nos habla Eclesiastés, ¿verdad? Debo de fundamentarme en lo seguro. Debo de fundamentarme en todo aquello que yo sé que agrada a Dios. Debo de pensar en eso. Por lo tanto, yo debo obligar a mi mente a que debe pensar lo correcto. A mi mente, que mi mente debe pensar lo bueno. Y de esa manera el fruto va a empezar a crecer en cada uno de nosotros. Porque vamos a saber identificar todo aquello que nos aparta de Dios. Entonces, un primer punto como clave para poder tener dominio propio en nuestras vidas es que requiere que pensemos antes de actuar. Debemos pensar antes de actuar. Muchas veces uno reacciona de una manera impulsiva, le llamamos. Es un impulso. Muchas veces uno no piensa en lo que está haciendo hasta que después nos lamentamos de lo que hemos hecho. Hay personas que han llegado, yo escuchaba a un hermano, ¿verdad? Que decía, yo cuando empecé a trabajar cometí un error grave. Yo pensaba, decía él, de que yo era el más conocedor de todos los que trabajaban conmigo. Pero yo empezaba a trabajar. O sea, ni siquiera tenía experiencia. Pues tenía conocimiento, pero no experiencia. Son dos cosas diferentes. Entonces resulta que un día el jefe le decía a esta persona, todavía estaba estudiando, dice, pero el jefe le decía, mire, usted tiene que venir acá. Usted necesita que venga a trabajar. El punto es que un día él le dijo al jefe o le dio a entender de que él sabía más que todos los que estaban ahí en ese momento. Entonces lo que sucedió fue, o él dijo, bueno, no importa, dijo, si yo sé más que todos aquí, si yo me voy de aquí, yo puedo conseguir otro trabajo rápido. Y entonces lo que sucedió fue efectivamente eso, que lo quitaron de su trabajo. ¿Qué sucedió? Dice, pasó más de un año buscando trabajo. Y el que todo lo podía, el que sabía más que todos, pasó un año buscando trabajo. Entonces ahí se dio cuenta que erró, se dio cuenta que cometió un error. Y entonces, ¿qué hizo? No pensó antes de actuar. Simplemente por impulso dijo, yo sé más que los demás y aunque a mí me quiten de aquí, yo voy a conseguir trabajo rápido porque yo tengo más conocimiento que todos los demás. ¿Qué sucedió? Las consecuencias llegaron. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo despidieron de su trabajo. ¿Cuál fue su otra consecuencia? Que no consiguió un trabajo hasta después de más de un año. Entonces muchas veces nosotros actuamos sin pensar. Nosotros tenemos que aplicar aquello de que vamos a consultar a Dios en todo momento. Toda aquella persona que consulta a Dios, que tiene la seguridad de que Dios le ha respondido algo, que tiene la certeza de que es algo que agrada a Dios, que es algo que está dentro de la voluntad de Dios, y usted obedece, usted tiene la seguridad de que va a llegar a algo bueno, de que va a llegar a una bendición a su vida, que tarde o temprano va a tener buenas consecuencias, buenos frutos, no malos. Pero todo aquel que hace lo contrario, que actúa sin pensar, no le pide a Dios dirección, no consulta y hace porque cree que lo sabe todo, entonces va a tener ¿qué? Malas consecuencias, malos resultados y no va a tener bendiciones. ¿Por qué? Por desobediente. Un segundo aspecto que nosotros debemos tener en cuenta para poder tener dominio propio y poder tener dominio sobre las obras de la carne, de tal manera que no nos controlen, es tener un firme deseo, una convicción de obedecer a Dios. La Biblia nos habla de las consecuencias de la obediencia y nos habla de las consecuencias de la desobediencia. El caso es que si nosotros somos desobedientes contra esa batalla interna que día a día podemos tener, entonces si nosotros somos obedientes, vamos a alcanzar a tener una vida llena de santidad, vamos a vivir en santidad y vamos a tener una vida libre de pecado. Si bien es cierto, podemos cometer pecados, pero no van a ser aquellas cosas que nos vamos a lamentar después. Son aquellas cosas que vamos a poder llegar al Padre y a pedirles perdón, pero no vamos a tener una consecuencia complicada, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me puede decir, mire,
Yo conocí una persona que se le dijo, se le aconsejó a la persona, mire, si usted se casa con esa persona que se va a casar, su matrimonio no va a durar. Su matrimonio va a tener serios problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Imagine usted un cristiano uniéndose con una familia que son testigos de Jehová, por ejemplo. La pregunta es, ¿para dónde van a agarrar, verdad? Primero, ¿para dónde se van a casar? De tal forma que en muchas ocasiones, cuando eso se da, hay veces que la familia le pide, ya sea el novio o la novia, que renuncie al cristianismo. A eso le llamamos apostatar. Y eso la Biblia le llama, no os unáis con yugo desigual. ¿Qué pasó en este ejemplo que nosotros pudimos darle una consejería a esta persona? Pues al final la decisión es de cada uno, ¿verdad? Y la persona decidió casarse. ¿Qué sucedió? A la vuelta de un año, quizás 2 años a lo mucho, ya era una familia desintegrada, divorcio, separación, problemas serios en su hogar. Y lo peor del caso es que ya con hijos es más complicado todavía. Pero ¿qué sucede? No hay un deseo de obedecer. Hay un deseo de obedecer, pero a los sentimientos, ¿verdad? Las emociones que se sienten en ese momento y no a las consecuencias futuras que se van a alcanzar o se van a lograr con esa acción. Por eso es importante obedecer a Dios, escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y decir, tengo esa convicción de que Dios ha dicho esto. Recuérdese que si nosotros perdemos ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, algo Dios nos está hablando. Y luego, un tercer aspecto es que tenemos que creer que el Espíritu Santo nos va a permitir o no nos va a permitir. ¿Qué significa? Que nosotros vivimos en un mundo en el cual, recuérdese que debemos de convivir con personas que viven no como nosotros vivimos. De tal manera que nosotros estamos en un lugar en el cual usted es una persona diferente y que incluso nos tachan hasta de a saber qué. En una ocasión a mí me invitaron en mi trabajo a un cumpleaños por una compañera que estaba cumpliendo años. Y entonces yo les pregunto, un almuerzo le iban a hacer, y yo le pregunto, mire, ¿a dónde es el lugar donde van a hacer el almuerzo? Y ellos me explicaron a dónde. Imagínese usted que estaba a la par de un motel, ese lugar. Y aparte de eso, ese lugar, pues, conocido, muy conocido aquí en nuestro país, pero ahí la mayoría de personas van a tomar cervezas, alcohol, lo que usted quiera. Eso es ese lugar. Que podrá ser sano, porque mire, pero es que venden almuerzo, va, está bien. Pero vine yo y le dije a la persona que estaba organizando, mire, fíjese que yo no voy a poder ir ahí. O sea, quisiera acompañarlos, pero por el lugar donde van a hacer, no puedo. Y me dice, ¿y por qué? Yo le expliqué, ¿verdad? Mire, por esto, me podrán decir, le dije yo, que soy demasiado radical o no sé lo que se les puede ocurrir, le dije, pero no puedo ir a ese lugar. Imagínese, voy, le dije, y me mira alguien de la iglesia, capaz va a pensar lo más seguro que por el lugar donde está, le dije. Imagínese que para entrar a ese lugar, a un costado hay un motel, le dije yo, y al otro costado está el lugar donde pasan tomando las personas. ¿Qué podrá pensar alguien que me vea? Le dije. O va a pensar que vengo saliendo del motel o va a pensar que vengo saliendo de estar tomando. Por lo tanto, le dije, no es posible. Hay lugares que nosotros, así como le acabo de mencionar, usted va a tener que decir no. ¿Por qué? A causa de su testimonio. Es importante. Cualquiera me puede decir demasiado exagerado. Pues no lo es. Cada uno debe tomar el papel que le corresponde y que usted puede entender de que hay personas que van a perderse a causa de que lo vean. Si el pastor anda haciendo eso, entonces yo también puedo. No debemos. No se puede. Hay lugares en los que no cabemos. Hay lugares que va a haber necesidad incluso de ni siquiera ver, de ni siquiera ir, de ni siquiera conocer. El punto es que debido a que no fui a ese evento, la persona que cumplía años me dejó de hablar porque se resintió conmigo. Pensó que yo no fui porque yo no tenía algo en contra de ella. Y entonces llegó un punto en que yo tuve que decirle, ¿verdad? Miren, no fui por esto y esto. Pero aún así me dejó de hablar un par de meses. Consecuencias, pero positivas. Positivas, ¿por qué? Porque evité que pudiese darse un malentendido y tuve que decir que no. A eso me refería con, a veces hay que decir sí, a veces hay que decir no, cuidar nuestro testimonio, el Espíritu Santo nos da dirección, el Espíritu Santo nos guía. Cualquiera puede haber dicho, yo hubiera ido, sí, pero las consecuencias, tenemos que pensar esas consecuencias a futuro. Vivimos en un ambiente lleno de pecado. Debemos convivir con personas que no creen en Dios. Y la única forma de poder ganar a estas personas es a través de nuestro testimonio. Luego,
al ser tentados debemos de hacernos las siguientes preguntas. Y por esa razón debemos aplicar, después de responder a las preguntas, el dominio propio. Por ejemplo, si viene una tentación, así como el ejemplo que les acabo de poner, vamos a comer, no hay problema. Lo primero que tengo que preguntarme es cómo me va a afectar espiritualmente. Bueno, voy a decir, espiritualmente no me siento bien, porque estoy en un lugar en el cual yo sé que no le va a agradar a Dios que yo esté en ese lugar. Por lo tanto, si yo ya siento que a Dios no le agrada, es para decir, no puedo. Segundo, ¿cómo me va a afectar económicamente? ¿Va a hacer o va a tomar una decisión usted algo de que al final usted va a terminar, imagínese, usted va a terminar pagando todo, va a terminar endeudándose probablemente por un simple deseo de su corazón, de la carne, ¿verdad? Pero que no es necesario, que no edifica a Dios, no lo edifica a usted y no edifica a su familia. Va a terminar pagando algo que después va a ser una deuda, que usted va a decir, cometí un error, y muchas personas hasta pierden sus casas, hasta pierden a su familia por eso. Había una persona de que en su trabajo, un buen trabajo tenía, pero tenía problemas con el alcohol, al punto de que ya ni siquiera los fines de semana tomaba, sino que tomaba en la semana, y llegaba borracho a su trabajo. ¿Qué sucedió? Llegó un momento que pasó lo que tenía que pasar. Esta persona la despiden de su trabajo, a causa de que llegaba borracha a su trabajo. Y no solo lo despiden de su trabajo, pierde su familia y pierde su casa. Perdió su trabajo, su familia y su casa. Obviamente ya ni tenía ingresos económicos. ¿Cómo iba a subsistir esta persona? ¿A causa de qué? A causa de una tentación, que en este caso era el alcohol. Luego usted debe preguntarse cómo afectará a mi salud lo que estoy haciendo. En este caso, esta misma persona con problemas de alcohol, ¿qué puede suceder? Puede dañarse su cuerpo, su hígado se daña, su páncreas se daña y empieza a tener problemas después secundarios a esa tentación que es el alcohol. Por esa razón debe aplicar el dominio propio. Si bien es cierto, por ejemplo, el alcoholismo es una enfermedad, porque está catalogada como una enfermedad, pero la única forma de poder comenzar a salvar, a sanarse de eso, es a través de decir no, a tener la seguridad de que al dejar eso nosotros podemos ya ser una persona no simplemente sana de su corazón, sana espiritualmente hablando, sino que también sana de su cuerpo. Bien, y por último, ¿cómo podrán vernos los demás? Como un verdadero creyente, como una persona que realmente cuida su testimonio, como una persona temerosa de Dios, como una persona que pone a Dios en primer lugar. ¿Cómo nos verán las demás personas? ¿Y qué le debe interesar a usted? Yo prefiero que me critiquen, que me dejen de hablar, prefiero que digan que soy una persona que me llamo o me quiero llamar santo, pero no lo soy. Prefiero que me digan lo que quieran, pero no cometer algo que en realidad todo lo que me indica es que voy a tener consecuencias futuras y consecuencias negativas. Entonces muchas veces tenemos que tener esa capacidad de entender de que debemos agradar a Dios y debemos vivir una vida apartada para Él. Luego, debemos preguntarnos, ¿qué sucede con el pecado? Si el pecado que nos tienta es mejor que recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida, eso es lo que debe jugarse usted. Recuérdese que el pecado nos quita bendiciones y que las bendiciones que Dios nos da son para toda la vida. Usted debe tener la seguridad y la certeza de que eso así es. Las bendiciones que Dios nos da son para toda la vida, pero las maldiciones que el pecado nos puede generar también son para toda la vida, pero son ilusiones. Yo me puedo sentir bien, me puedo sentir alegre, me puedo sentir contento al estar pecado, pero son aspectos temporales. Pero lo que Dios me da son eternos, son para toda la vida. Por lo tanto, usted debe responder esta pregunta de una forma de que usted debe reconocer si está viviendo mal. Usted debe reconocer que es necesario dejar el pecado a un lado y aplicar el dominio propio en su vida. Y por último, nosotros vemos esto. Dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Se da cuenta? Dios no puede ser burlado. Si usted cree de que cometiendo una falta, una obra de la carne en este caso, que nadie lo va a ver, que por lo tanto no es problema que la cometa. Aquí nos está diciendo la palabra que Dios no puede ser burlado. Y por lo tanto, ¿qué vamos a alcanzar? Si nosotros alcanzamos los frutos que me va a dar, las consecuencias que me va a generar una obra de la carne, debemos de ir a entender de que eso es lo que yo he sembrado. Y por lo tanto, eso es lo que voy a cegar en un futuro. Por lo tanto, voy a cegar, voy a tener consecuencias negativas en la vida de las personas. Un ejemplo, imagínese usted que hay personas que por ejemplo han recibido o han tenido
voy a decir, la desdicha, ¿verdad?, de tener una infidelidad en su hogar. Pero hay personas que dicen, yo me la puedo desquitar con mi esposo o con mi esposa haciéndole lo mismo. Imagínense que de esa mala acción, que no pensó en cometerla, no pensó antes de hacerlo, resulta de que va a pagar igual, pero resulta que sale, si es una mujer, sale embarazada, y si es el hombre, deja embarazada a la mujer. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué va a sembrar? Va a generar una desdicha en otra familia, va a tener un niño que no, tal vez usted no esperaba tener y producto de una relación ilícita, y esa consecuencia es para toda la vida. Por lo tanto, usted debe tener claro de que las consecuencias de actuar con las obras de la carne van a tener su paga. Aunque usted se arrepienta, Dios le perdona, pero las consecuencias las va a pagar. Las consecuencias las va a llevar en sus hombros toda la vida. Por lo tanto, yo esta noche le invito a que nosotros podamos tener ese deseo de vivir en obediencia a Dios, ese deseo de alcanzar esa forma de vivir bajo un dominio del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que ese dominio nosotros lo podamos reflejar en nuestra forma de vivir. Que usted tenga la seguridad y la certeza de que al tener los buenos frutos del Espíritu, usted va a cosechar buenos frutos de eso. Recuérdese que Jesús en el capítulo 7 de Mateo nos dice que por los frutos nos vamos a conocer, por los frutos nos conoceréis. Por lo tanto, nosotros debemos de vivir una vida agradable a Dios, una vida en obediencia a Dios. Incluso si no hubiesen cosechas de eso, usted debe entender de que la cosecha puede ser incluso en otra persona. Influenciar a otra persona a través de nuestra manera de vivir apartadas para Dios, de nuestra buena manera de vivir. Por lo tanto, debe preguntarse en esta noche, ¿cuáles van a ser los resultados de poder vivir una vida bajo el dominio del Espíritu Santo? Una vida en la cual yo pueda decirle no al pecado. ¿De qué manera usted ayudaría a rendir aún más su vida recordando la fidelidad de Dios? Nosotros debemos aprender a vivir de tal forma de entender de que Dios es fiel, de que es mejor la paga que Dios me da que lo que el mundo me puede dar. Por lo tanto, como hijos de Dios debemos procurar y debemos vivir bajo los frutos del Espíritu, bajo la dirección de Dios y bajo el amor de Dios. Por eso hasta acá le he enseñado, el amor, que es el primer fruto del Espíritu, eso es lo que Dios me da. Y sobre esa base están los 8 frutos restantes. Sin amor, dice Corintios, primera, nada somos. Por lo tanto, debemos también de entender que Dios nos da amor, y nosotros debemos de aplicar también ese amor en todo lo que hacemos. Así es que vamos a orar y les invito a que podamos vivir bajo los frutos y dirección del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta noche. Te pido, Padre, de que este mensaje caiga en corazones receptibles, Señor, en corazones que puedan aplicar esto en su vida, Señor. Sabemos que tú tienes muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Tú tienes muchas cosas que nosotros podemos recibir, pero muchos no hemos recibido a causa de que estamos alejados de ti, a causa de que vivimos un rato contigo, un rato en el mundo. Pero es tiempo de que nosotros entendamos que debemos vivir en santidad, debemos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, debemos vivir bajo la dirección, Señor, de lo que tú nos quieres dar, la obediencia. Debemos vivir cumpliendo tu voluntad, debemos vivir agradándote a ti. Porque sabemos, Señor, que tú eres fiel, que tú eres un Dios misericordioso, bondadoso, que derrama gracia sobre cada uno de nosotros, pero también debemos entender que es la única forma en que tú nos llamas a que nosotros debemos vivir. Como hijos de Dios, como todo creyente, debemos dejar el pecado, debemos de darle la espalda al pecado, pero debemos de caminar hacia Dios todos los días de nuestras vidas. Debemos vivir bajo el consejo de Dios todos los días en que nosotros vivamos en este lugar. Y debemos de procurar hacer siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas y en la vida de las demás personas. Si usted no conoce del Señor, en esta noche yo le invito a que usted pueda hacer una oración ahí donde está. Recuérdese que todo lo que hemos hablado son para las personas que han rendido y han entregado su vida al Señor. De lo contrario, es difícil que el Espíritu Santo pueda morar en su vida y pueda darle esos frutos del Espíritu. Así que yo le invito a que llegue a la presencia del Señor y le diga: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que sin ti yo no puedo vivir en este mundo lleno de pecado. Reconozco que he rechazado el sacrificio de Cristo y hoy en esta noche quiero rendir mi vida al Señor
y reconozco que al Señor como mi único y suficiente Salvador personal, que Jesús murió en la cruz por mis pecados, y sé, Señor, que a partir de este día yo te pido que seas tú controlando, que seas tú guiando y tengas control de mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Padre, de que nos permitas seguir, Señor, enseñando y predicando tu palabra. Que tu palabra pueda llegar hasta lo último de la tierra. Pueda llegar a cada corazón que necesite, Señor. Porque yo sé, Señor, y sabemos que tu palabra no regresa vacía y que tú llenas los corazones conforme a las necesidades de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos en esta hora y te bendecimos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y los esperamos siempre en la siguiente transmisión de su iglesia al aire.